Gastón y Mario. Gastón y Mario, ahora me falta, claro. Que más o menos la idea era enfocar para un lado de lo que es cuestiones que tienen que ver con la educación en turismo. Después va a venir Carolina, que no sé dónde está, afuera, bueno, esperemos que entre. Una pequeña trabajito que hicimos entre las dos que va por el lado de la investigación, y después Daniela, Florencia y Federico van a presentar lo que es el barómetro de turismo, así se llama, que es una aplicación bien concreta. Entonces creíamos que así cubríamos como las tres patas de las cuestiones que tenemos que mirar y que nos interesan a todos en distinta medida. Bueno, yo voy a hacer una breve presentación acá de la primera ponencia. Fernando es contador público nacional de la Universidad Nacional de La Plata, máster en Marketing Internacional de la Universidad de Reutlingen, Alemania, la Universidad Nacional de La Plata, máster en Business Administration de Real Graduate School of Management de la Universidad de Texas, y actualmente es profesor titular ordinario de la Facultad acá de Ciencias Económicas y profesor de posgrado visitante de varias maestrías, subdirector de la Escuela de Posgrado de Marketing Internacional y miembro de la American Marketing Association y del Centro de Economía y Cultura de la Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Pablo, bueno, muchísimas otras más cosas que lo que voy a decir ahora, pero es licenciado en Turismo de la Universidad de La Plata, magíster en Gestión Turística también de La Plata, actual profesor adjunto ordinario de la Cátedra de Marketing Turístico de la Facultad, miembro de la Red Iberoamericana de Investigación e Información en Marketing Turístico y secretario técnico del Departamento de Turismo. Gastón de la Cruz es licenciado en Turismo también de la Facultad y docente de la UBA, UNLP y de la, esta que es la de Entre Ríos. Y Mario Moris es contador público y se encuentra realizando su tesis en la Maestría de Marketing Internacional acá en la Facultad. Y van a presentar este trabajo. Bueno, gracias, Natalia. Bueno, vamos a arrancar entonces con lo que nos toca a nosotros, que es analizar competitivamente las carreras universitarias de grado en Argentina. Vamos a tomar una pequeña muestra que trabajamos con la cátedra y con algunos profesores colegas, y bueno, de esto se trata un poquito, así que avanzo rápidamente porque el tiempo es tirano. Aquí estamos entonces con este trabajo que tiene una hoja de ruta que básicamente se basa en revisión de la literatura, donde vamos a encontrar diferentes tipos de lineamientos de investigación, ya sea referidos al tipo de formación que tienen los licenciados en turismo, o también, obviamente, en base a para qué se forman los licenciados y qué tipo de incumbencias pueden tener laboralmente, profesionalmente hablando. Luego tenemos comparación de planes de estudio, vamos a analizar una cantidad, creo que son 11 planes de estudio de universidades argentinas, algunas públicas y otras privadas. Para luego la segunda parte que va a explicar Fernando, con propuesta de un modelo de construcción de imagen de marca de la carrera y probar la hipótesis de que la imagen de marca de la carrera incide en la satisfacción del alumno y en la reputación hacia ella. Bien, en cuanto a la revisión que hicimos bibliográfica, encontramos básicamente tres ejes. Ahí vamos a ver el primero, que tiene que ver con variables intrínsecas al estudiante, o sea, por qué los estudiantes se rigen las carreras de turismo, cuáles son las motivaciones, expectativas que tienen respecto a la elección a la carrera, obviamente ex ante. Luego tenemos un segundo eje que se relaciona con las relaciones del estudiante, o sea, con la institución y cómo se vincula también la percepción sobre la institución a partir de conocimiento impartido por la institución, calidad del cuerpo docente, etcétera. Y finalmente tenemos las variables inherentes al valor de la titulación del turismo, donde tenemos básicamente dos aspectos trascendentes, que son la salida laboral y la posibilidad, digamos, del nivel de ingreso del profesional, que es el nivel de ingreso esperable, ¿no? Estamos hablando de estudiantes que son los que finalmente fueron indagados. Bueno, aquí vamos a ver, en general, vamos a ser muy breves en esto, es pasar cuáles son las características de formación que hay comparativamente entre Europa y Estados Unidos. Vemos que dependiendo del área de dependencia de la carrera, muchas veces incide en la orientación de esa carrera, muchas dependen de ciencias económicas, otras de ciencias sociales, otras de hotelería, como vemos ahí también. En el caso de Europa hay marcadamente dos tendencias, una es el enfoque empresarial y de gestión, y el otro, que está representado como principal referente Suiza y las escuelas suizas de hotelería.
En el caso de Estados Unidos vemos que, bueno, Cornell University, que es la referente a nivel hotelería en el mundo, ya no solo en Estados Unidos, también ha abordado temas de hospitalidad y se ha ido metiendo en turismo también. Además de otras universidades como las de Florida, que están indagando en el tema de recreación y ocio, que es como una nueva línea de investigación en Estados Unidos. Tomo estos como referentes a nivel global. En lo que respecta a Argentina, un estudio del Ministerio de Turismo en el 2013 muestra básicamente que hay paridad de carreras universitarias privadas y públicas. Hay un 71% de carreras que tienen una denominación que se llama licenciatura en turismo, nada más, turismo y nada más, o sea, turismo. Y luego vemos 60% que ofrece título intermedio, lo cual quiere decir que puede ser técnico o guía de turismo, cualquiera de las dos. Predomina obviamente las vinculaciones con las ciencias sociales, económicas y empresariales en algunos casos también. Bueno, para ver un poco esta gráfica, lo que va a mostrar acá, y de a poco le vamos ilustrando, acá Fernando ilustró la ponencia para que no se aburran, lo que vemos es que las carreras se fueron incorporando de manera progresiva al principio, lentamente, y ahora se ha generado, sobre todo en la última década, en los últimos 10-15 años, un aumento bastante más acelerado, que es lo que muestra también cómo el turismo ha trascendido, sobre todo de lo que sería, digamos, la actividad como tal a la academia, ¿no? Bien, lo que hicimos para comparar los planes de estudio es esto. Incorporamos dos dimensiones fundamentales. Una es a nivel institucional, analizábamos las universidades y la oferta académica institucional que ofrecía, y luego nos metimos en el diseño curricular, ¿sí?, de los planes de estudio. En lo que respecta a aspectos institucionales, acá se pueden resumir rápidamente. Son 11 universidades y ustedes pueden ver la cantidad de duración, el tipo de gestión, área de dependencia, bueno, tipo de modalidad. Recordemos que también, en este caso analizamos todas presenciales, pero hay algunas que son virtuales o a distancia. En el caso de las orientaciones, vamos a ver, por ejemplo, sectores distintos. Obviamente las carreras tienen diseños curriculares que apuntan a diferentes tipos de incumbencias, en las cuales está el sector privado, sector público, gestión ambiental. Y ahí quiero detallar básicamente una cuestión que tiene que ver con que, por ejemplo, el sector privado tiene en la percepción del estudiante, algo que va a explicar Fernando ahora cuando aborde los temas de él, vamos a ver justamente que la percepción del estudiante, que no es lo mismo que el contenido real, ¿sí?, es lo que percibe el estudiante del contenido del plan, tiene una tendencia en las privadas a vincularse con la orientación de la actividad privada. Y en el caso de las públicas, con la orientación de las ¿cómo? Bueno, el caso de la percepción, justamente, aquí el profe agrega eso, es interesante porque no es lo mismo lo que nosotros vemos de una carrera desde la institución, como nosotros que gestionamos en el día a día, como los que ven los estudiantes desde afuera. Entonces es interesante esto de la orientación, que ahora va a explicar Fer, no le quiero quitar tiempo tampoco con respecto a eso. Bien, después tenemos acá... tenemos acá dos tipos de formación, básicamente en lo que tiene que ver con los tipos de formación de las unidades curriculares. Estamos hablando de las materias. Algunas apuntan a una formación más bien generalista y otras apuntan a una formación de corte especializado o más específico. Ahí van a ver, por ejemplo, que hay algunas universidades como UADE o como Mar del Plata, que tienen más proporción, o la mayoría, digamos, de las que ven en la primera columna, tienen una proporción generalista en su como predominante, ¿no? Y algunas, como Palermo, pueden tener una formación específica, lo cual quiere decir que hay más vinculación con algunas tareas operativas, técnicas o prácticas en las materias que van viendo a lo largo del plan de estudio. Un ejemplo de diferencia entre materia, digamos, generalista o específica sería geografía turística, que es lo que vemos acá en La Plata, o circuitos turísticos 1, que podría ser lo que pasa en Palermo, que se va desagregando en diferentes temáticas, ¿no? Bien, esto para tener en cuenta. Finalmente acá vemos un desagregado en cuanto a años y con respecto a los núcleos temáticos de las unidades curriculares. Van a ver, por ejemplo, que en el caso de algunas universidades los temas de turismo, las llamadas materias de turismo por los estudiantes, se empiezan a ver hacia el final de los ciclos formativos, y en algunos otros casos podemos ver que hay mayor paridad. Por ejemplo, en el caso de UAI y UADE se ve más equilibrio, más distribución, y en el caso de Mar del Plata, y bueno, puede ser la UNSAM también, con el plan viejo, aclaro, se puede ver más concentración de temas específicos de turismo sobre el final de la formación. Esto quiere decir
que muchos de los temas complementarios o de administración, como nos pasa a nosotros en la facultad, se ven al principio y luego se especifica sobre lo demás. Quiero aclarar que la formación generalista tiene un valor, que es que obviamente el profesional sale un poco más completo que simplemente si viera temas específicos, ¿no? Con lo cual hay que mantener cierto equilibrio entre ambas cuestiones. Y bueno, ahora nos va a quedar el tiempo para Fer, que yo, digamos, hablé bastante rápido, pero le dejé el tiempo para que él pueda explicar cómo se desarrolla el modelo. Gracias. Gracias, Pablo. Bueno, gracias. Bueno, ahora vamos a plantear algo distinto, digamos, que es el uso de datos que hicimos el año pasado con los estudiantes a un modelo de ecuaciones estructurales, tratando de plasmar una variable no medida. Somos una materia de gestión y la gestión necesita medición, ¿no? Entonces, muchas veces las carreras de turismo privadas, este es un trabajo que los estudiantes recolectaron y que recolectaron 680 encuestas, en realidad eran 700 y nos tomamos el trabajo durante meses de limpiar la base de datos, homogeneizarla. Una de las cosas interesantes de la muestra es que la pudimos normalizar, y particularmente lo que pudimos hacer es respetar los condicionantes que tiene esta metodología que es de ecuaciones estructurales, que ahora la voy a pasar a explicar. Pero brevemente, básicamente lo que quiero mostrar es que eran básicamente 683 estudiantes. ¿Cuál es el puntero, Pablo? El 683 casos quedaron, eran 790. Básicamente es una carrera predominantemente femenina, digamos, las mujeres. Los estudiantes predominaron porque 425 estudiantes terminaron siendo de universidades privadas y primaron en las universidades privadas un colegio secundario mayoritariamente privado y en las universidades públicas primó un colegio público, digamos, ¿no? Y lo interesante de esto es qué grado de educación tenían los padres, y ahí podemos notar obviamente un grado de educación mayor en las universidades privadas que en las universidades públicas, tanto del padre como de la madre. Bueno, esto es simplemente un análisis descriptivo. Vamos a meternos en lo que es el modelo de ecuaciones estructurales. ¿Cuál es el aporte que realiza el modelo de ecuaciones estructurales? Que en realidad, recién Gabriel nos planteaba, es muy atrevido. No, no es atrevido. Cada uno ve lo que quiere ver, digamos, ¿no? Y entonces, en realidad, el mundo real no es real, la matriz es una realidad. Entonces, vivimos de percepciones. Entonces, el trabajo, básicamente, de estos datos fue colectado en función de las percepciones. De manera que Oscar Wilde no se equivocó, ¿no? En realidad, el modelo de ecuaciones estructurales es un modelo que se basa en plantear una cantidad de regresiones lineales en el cual se fundamenta de manera simultánea. O sea, usa el sistema de regresiones lineales respetando una cantidad de condicionamientos, el análisis, la linealidad multivariada, el tema de la kurtosis que lo pudimos chequear, las variables observables que voy a explicar ahora están totalmente normalizadas. Utilizamos, Martín le plantearon en sus trabajos una fiabilidad alfa Cronbach bastante alta, no sé si en algunos casos llegaba a 0,90, pero de 0,80 para arriba, con lo cual la fiabilidad de las escalas bastante bien salió. Y lo que se pretende en este humilde trabajo es presentar un modelo de imagen de marca de la carrera, que no es normal, porque uno plantea una imagen de marca de una marca privada, pero la imagen de marca de una carrera, distinguiéndose de la imagen de marca de una universidad, es lo que queremos plantear acá. Obviamente vamos a contrastar la hipótesis y finalmente vamos a plantear algunas conclusiones. Bueno, toda regresión lineal tiene variables dependientes e independientes. Ahora imagínense si una variable independiente es dependiente en otra ecuación y a su vez una variable dependiente en una ecuación es independiente en otra. Entonces, ese es el fundamento del modelo de ecuaciones estructurales para los que no son, obviamente, del campo de la economía, los que venimos del campo de la administración o de la contabilidad. Es una metodología bastante interesante. ¿Qué es lo que útil de esta metodología? Es que plantea la capacidad de descubrir relaciones latentes. O sea, cuando uno trabaja con tantos datos y tantas variables, uno necesita descubrir lo subyacente, lo que Gabriel miraba, pero que obviamente significaba algo diferente o muy diverso para otras personas que pueden haber visto esa imagen. Entonces, obviamente este es el modelo de ecuaciones estructurales, que es una técnica relativamente nueva, tiene 10 años en términos de publicaciones y en términos de difusión, 2006 para arriba, pero se nutre, digamos, de dos tipos de variables, las observables
que son las que están planteadas acá, que después las vamos a ver digamos, en detalle, digamos, pero digamos que una variable observable que tiene una cantidad de ítems enorme, se puede circunscribir en solo una variable simple, que es una variable latente. O sea, tras este tipo de cantidad de variables, uno puede decir, yo no puedo trabajar con tantas variables, ¿por qué no trabajo con la variable latente, que es la performance del profesor? Y así hicimos con cada una de las variables observables que tenía el trabajo de colección que hicieron los estudiantes el año pasado, y lo acotamos a 8 variables latentes, de 82, variable latente, son entidades no observables, obviamente que subsacen las variables observables, y entonces esta cantidad de variables observables se circunscriben en una variable latente que aparece acá, que el paper va a estar publicado y va a estar disponible. Ah, gracias. Entonces, sí. Entonces, acá tenemos obviamente cada variable. Fíjense, la cantidad de variables observables y la cantidad de ítems suman 82 y el índice Convert alfa, que está bastante bien fundamentado. Bueno, una variable latente, que es la performance de los profesores, muchas veces está construida sobre subvariables latentes. Entonces, de alguna manera, ahora les voy a mostrar, una variable observable, como las que están acá, se construyen en base a la posibilidad de descubrir que hay algo tácito adentro de estas variables observables, y estas son las subyacentes. Bueno, vamos directamente al tema. El modelo ajustó bastante bien, son índices que aparecen en el trabajo, los pueden leer tranquilos. Digamos, todo modelo econométrico tiene que ajustar, la bondad del ajuste, y de alguna manera nos metemos en el modelo. Obviamente esto es un chino básico, pero no, yo lo voy a tratar de sintetizar de esta manera. Digamos, tratar de esta manera. Todas estas variables observables que aparecían ahí están correlacionadas con, digamos, tienen covarianzas, ¿no? Las covarianzas son las relaciones entre las variables observables. Pero lo que se pudo descubrir son estas variables latentes. Y estas variables latentes, que tienen una varianza bastante importante cada una de ellas, explican la variable importante que es la imagen de marca de la carrera. ¿Y cuáles son las variables latentes que descubrimos? Primero, la performance de los profesores, la proyección laboral, el valor económico de la carrera. No se olviden que hay estudiantes de las universidades privadas, la motivación de la elección, la orientación de la carrera, la imagen de la universidad y los atributos percibidos de la carrera. La única variable que desagregamos porque consideramos que es importante si el día de mañana se modifica el plan de estudio. En primer lugar, podemos de 0 a 1 y por el factor flexibilidad. Sesgado, por supuesto, porque son universidades privadas, pero los estudiantes de las universidades privadas sopesan muchísimo el tema de la flexibilidad de las materias, la posibilidad de elección y fundamentalmente la personalización. Esto pesa en un 76% la imagen de marca. La pesa en un 30%, la muy poco, pero lo interesante de esto es lo siguiente. Cuando uno analiza la orientación de las carreras de manera percibida, vemos que la orientación de la carrera de manera negativa. O sea que la orientación de la carrera está influida por la performance de los profesores. De manera que cuando uno analiza la orientación de la carrera, pesa muy que los profesores influyen mucho en la lista, tiene una orientación. Aparecen algunas relaciones bastante la multiplicación de los dos factores anteriores. Obviamente no era simple explicar esto, pero es una innovadora manera de ver.